Para esta cuarta ponencia vamos a hablar de liderazgo con propósito, la actitud como motor del desempeño y la transformación organizacional. El éxito de las organizaciones depende en gran medida de la capacidad de sus líderes para inspirar, transformar y generar resultados sostenibles. Para hablar de este importante tema nos acompaña un referente internacional en liderazgo y transformación organizacional en el sector salud. Él es médico y cirujano, especialista en administración en salud y máster en ingeniería humana. Cuenta con más de 25 años de experiencia como consultor, conferencista y docente universitario, impactando a miles de profesionistas e instituciones en Colombia y Centroamérica. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor… ¿Por qué no me pusieron su nombre, doctor? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Sí, el doctor Harold. Muchísimas gracias, recibámoslo con un aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos en el día 1 de 1420. ¿Saben qué pasa en 1420 días? Es el Mundial 2030. Faltan 1419 días para el Mundial. Entonces creo que es un momento de hacer balance, ¿cierto? Ustedes tienen aquí el único estadio que ha recibido 3 partidos iniciales de un Mundial de fútbol. Es el Estadio Azteca. Es el único estadio del mundo, es la única ciudad del mundo que ha recibido 3 mundiales y 3 partidos iniciales. Pero cuando hablamos del balance, uno dice, ¿con qué se queda? ¿Cierto? ¿Qué hizo clic de todo? Y hoy vamos a hablar un poco de la actitud, porque cosas que generaron recordación. Todo el mundo habla de cómo se vivió el Mundial en México y cómo se vivía en Canadá, o cómo se vivía en Estados Unidos, ¿cierto? La emoción, el calor del fútbol. Ayer, hablando con diferentes personas, me decían, hombre, es que la final debió haber sido en México. Hubiera sabido distinto, lo hubiéramos sentido distinto, lo hubiéramos celebrado distinto, porque es la actitud de las personas. Entonces, hagamos un pequeño recuento de cosas que nos dejó el Mundial. La hinchada. Yo creo que todos recordamos al Brujo de Ghana, ¿cierto? O al Lumumba Bea, el hincha de Congo. O la mancha amarilla, cómo gritábamos o cómo cantábamos nosotros el himno en los diferentes estadios en Colombia. Pero también podríamos hablar, por ejemplo, del remo de Noruega. Yo creo que ninguno peleaba con Noruega, todos éramos hinchas de Noruega, porque era la actitud del equipo, se hacía querer, ¿cierto? Y vamos a ver la actitud, el peso de la actitud. Vamos a ver, por ejemplo, ese partido que quizás muchos hicieron fuerza, Cabo Verde, Argentina. Yo creo que todos nos volvimos hinchas de Cabo Verde. O sea, nadie sabía dónde quedaba Cabo Verde, no sabemos cómo llegó al Mundial, no sabemos por qué eliminatoria llegó, ¿cierto? Al primer partido España juega con Cabo Verde, pero después de que le empató a España todos empezamos a verlo diferente. Y era la actitud, y cuando los entrevistaban y entrevistaban a Bociña y tu mamá no, mi mamá no pudo venir, y uno lo escuchaba hablar y la actitud que generó, que todo el mundo en Estados Unidos se movilizara y que en 48 horas la mamá estaba con él en Estados Unidos, es la actitud, ¿cierto? Si nosotros vemos un Egipto-Argentina, vemos un ejemplo de actitud. Tú no puedes ir ganando 2-0 y terminar perdiendo 3-2. ¿Y qué fue lo que le faltó a Egipto? Actitud. Sí, que metió la mano el árbitro, tal vez, pero la actitud es fundamental. Y eso hay que abonárselo a los argentinos. Los argentinos iban perdiendo con Egipto, iban perdiendo con Inglaterra, pero la actitud, la forma de correr, uno sabía, van a ganar. Algo un poquito lo que pasó ayer, 115 minutos sin hacer un tiro al arco, y en los últimos 5 minutos metieron a España allá. ¿A punta de qué? De actitud. Pero no quiero que nos vayamos con Argentina, quiero que nos vayamos con España. Todo el partido y pospartido los buscaron para pelear. Les pegaron, les hablaron, les dijeron, y aunque se acabó el partido y fueron y buscaron pelea, los españoles no dejaron. ¿Y dónde estuvo esto? En la actitud. La actitud lo cambia todo, por eso este ejercicio que vamos a hacer habla de liderazgo. Yo trabajo para ANAR Health Technologies es una empresa que en el ecosistema de salud mexicano actúa como un distribuidor.
pero que buscamos es tener soluciones 360 grados, soluciones en todo el espectro del laboratorio. Pero en esa mirada de 360 grados nosotros miramos al cliente en todos los ámbitos, no solo en la relación comercial del reactivo o del equipo, sino en cómo acompañamos a los clientes a mejorar su performance, cómo mejoran su personal interno para atender al personal externo. Al final tenemos una premisa: si al paciente le va bien, al cliente le va bien, a nosotros nos va bien. Por eso es que en esta ponencia no vengo a hablarles de ningún equipo, no vengo a hablar de ciencia o tecnología, vengo a hablar del factor H, del factor humano, que en el caso del laboratorio también podemos decir que la actitud lo cambia todo. John Maxwell, en su libro Liderazgo 101 y en las 21 leyes irrefutables del liderazgo, nos habla de la ley del tope. La ley del tope dice: cada líder de los que están aquí tiene un tope. Y ese tope marca el nivel al que va a llegar su equipo. Es decir, si yo tengo un líder que es 8, ese equipo va a llegar 7. Si yo tengo un líder que es 5, ese equipo va a llegar máximo a 4. Esa es la ley del tope. Y menciono la ley del tope porque cuando nosotros hablamos de la actitud, esto arranca en la alta dirección y en la alta gerencia. Los equipos se parecen a su líder. Si tú hoy tienes algo en tu equipo que te molesta, la primera mirada es frente al espejo. ¿Por qué le estoy transmitiendo yo al equipo? Por eso es que todos tenemos esa conversación en casa, un día, 10 años después del momento más feliz de nuestra vida. ¿Cuál es el momento más feliz de nuestra vida? Cuando nacen nuestros hijos. Y 10 años después tenemos esta conversación, en una discusión con nuestro hijo le estamos diciendo: uy, pero es que usted es igualita a su mamá. Y la hija lo mira a uno y le dice: obvio, es mi referente. ¿A quién se va a parecer? A su referente. ¿A quién se parece al equipo? A su referente. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la actitud lo cambia todo, podríamos estar pensando en algo que cuenta Yokoi Kenji, que es un conferencista colombiano, colombo-japonés, donde él dice: los latinos tenemos una situación, todos queremos soluciones mágicas. Y él dice: si mi conferencia se llama Los 21 pasos para llegar al éxito, cómo trabajar muy duro durante toda la vida para que en su vejez usted esté orgulloso, ese libro no lo vendo. Pero si yo vendo un libro que dice los 21 pasos para hacerse exitoso en 21 días, se acaba el otro día. Entonces, tomando esa referencia, vamos a hablar del peso de la actitud en el ámbito del laboratorio clínico. Y les podría hablar de 4 elementos, son tan solo 4 en la fórmula, pero no va a tomarnos 21 días. Es un ejercicio sostenible, pero debe ser sostenido en el tiempo, el esfuerzo sostenido. Porque nosotros no vendemos una prueba un día, nosotros vendemos pruebas todos los días. Y detrás de cada prueba hay un paciente que sufre y hay una familia que reza. Por eso, cuando hablamos de esa fórmula, dicen, ¿cuál es la fórmula para lograr el crecimiento sostenible? Y cuando hablábamos de esta ponencia, decíamos, mire, la actitud lo cambia todo, pero usted tiene que tener, 1, calidad técnica, precisión y rigor en cada análisis. Eso es innegociable, como decía ahora la maestra Giselle, o sea, una ponencia fenomenal. Calidad. Si no aseguramos la calidad, de ahí no hay segundo paso. Luego viene un segundo elemento, la calidad percibida. No basta con hacerlo bien, el paciente se tiene que sentir bien atendido. Vamos a ver ahorita, vamos a profundizar en ese concepto. El paciente no se acuerda de cuál es la ISO del laboratorio. El paciente no se acuerda de cuál era la jeringa o cuál era el color del tubo. El paciente se acuerda de la experiencia que vivió. Nadie va a salir de un laboratorio diciendo, ¿y cómo te fue en el laboratorio? Bien, divinos, acreditados. A mi mamá la chuzaron como 5 veces, la prueba no me la entregaron a tiempo, pero el laboratorio es muy lindo. Nadie cuenta la historia así. Todos contamos la historia de cómo nos fue a nosotros en primera persona. Luego viene la innovación. En un mundo como el nuestro, donde todo cambia tan rápido, ¿cierto? Donde la velocidad de generación de conocimiento avanza a una velocidad astronómica. Cuando hablábamos en 1912, el conocimiento humano se duplicaba
estimábamos cada 100 años. Por allá en los finales de los 70, los 80, hablábamos de 10 años. Ahora estamos hablando de la capacidad de la inteligencia artificial generativa de duplicar el conocimiento humano, lo que hace en tan solo 24 horas. Entonces, el mundo cambia a una velocidad donde nosotros tenemos que mirar qué podemos estar haciendo constantemente para innovar. Y ese es el reto de los líderes. El líder no está en la operación. Ustedes han estado todo el día en esta jornada y sus laboratorios debieron funcionar sin problema. Porque el laboratorio tiene que trabajar sin el líder tiene que estar mirando la estrategia, mirando el futuro, mirando cuáles son los cambios del 2027 que debemos de prepararnos nosotros. Y luego vienen las alianzas estratégicas. Tenemos que dejar a un lado el pensar que lo vamos a hacer solos. Si todos queremos tener de todo, no llegamos a ninguna parte. Y eso es parte de los ecosistemas de salud. Nosotros en Colombia tenemos una fortaleza muy grande en nuestro sistema de salud que ha sido el turismo médico. Somos muy fuertes en turismo médico. Pero ¿qué hemos identificado? Somos fuertes en turismo médico cuando trabajamos articuladamente. Cuando en una ciudad se genera un clúster de salud y bueno, tú eres bueno en cardio, haz tu cardio, yo hago pulmonar, él trabaja reemplazos y cada uno se va especializando. Y en el área del laboratorio clínico, pues cuando dejamos ese canibalismo de todos querer de todo, y si no, que miramos esas pruebas especializadas, esa alta complejidad, dejamos que alguien se especialice y todos nos beneficiamos de ese ejercicio y lo hacemos un poco más rentable en la estrategia. Entonces vamos a ver cómo, cuando yo junto la calidad técnica, la calidad percibida, la innovación, las alianzas estratégicas, voy a lograr tener el tan anhelado crecimiento sostenible. Uno de los grandes problemas, voy a hablar por la experiencia en Colombia, es los trabajadores de la salud no sabemos administrar. Entonces nos pasa mucho a los médicos. Los médicos montamos una clínica, crecemos y nos quebramos, porque creemos que el negocio es crecer en camas. El problema no es facturar más, el problema es marginar mejor. Y eso lo entienden los grupos económicos, por eso las clínicas de médicos la compran grandes grupos económicos, porque ellos entienden que esto no se trata de crecer desaforadamente en camas, en UCIs, en unidades de terapia renal, que eso es lo que más produce, pero también es lo que más cuesta, sino que el objetivo real es ese crecimiento sostenible de las organizaciones. Es por eso que empezamos a hacernos preguntas y decimos, ¿qué es lo que hace que un laboratorio sea exitoso? Y entonces empezamos a encontrarnos, primero, genera confianza. ¿Y por qué la confianza es fundamental? Porque genera recompra, porque es a donde yo voy. No me importa pagar más si yo estoy seguro, por eso hablamos de la calidad. Y ahí estamos en la primera dimensión, la calidad técnica. Pero luego viene, construyen relaciones. Y eso tiene que ver con la experiencia del paciente, ¿cierto? Y ustedes tienen en este sentido, uno tiene varios clientes, uno tiene el cliente que usa el servicio, que es el paciente, y yo tengo el cliente que ordena la prueba, que es el médico. El médico también tiene que pasar por sentir que estamos confiables y que entregamos calidad. Y luego viene la adaptación rápida, que tiene que ver todo con la innovación. Esto es lo que hace realmente que un laboratorio clínico sea exitoso cuando uno se sienta y revisa la literatura, uno dice, ¿cuáles son esos factores críticos? Cuando uno va y lee las lecciones aprendidas de los laboratorios que han crecido, bueno, ¿usted qué lo llevó a crecer? Y de eso se trata. Esto no se trata de pretender yo descubrir que cuando junto el agua fría y el agua caliente, pues queda el agua tibia. No, ya hay laboratorios que han crecido, que han descubierto qué se puede hacer, qué es bueno y dónde se han equivocado. Y eso también es importante, aprender por cabeza ajena. Por eso, cuando nosotros miramos el escenario de salud, esta es una palabra que a veces en algunos escenarios no gusta, el mercado. Ahorita que estamos en una polémica en Colombia, la salud no es un negocio, no, la salud no es un negocio, la salud son muchos negocios. Todos los que trabajamos en salud trabajamos por rentabilidad, ¿cierto? Ninguno de nosotros llega a un mercado, ¿cierto? Y va a mercar y cuando va a pagar, ¿con qué va a pagar? Vocación.
yo soy tan dedicado al laboratorio. No, uno tiene que pagar con Visa o con Mastercard. Entonces uno tiene que entender el entorno del mercado. Como nos decía el doctor Joaquín esta mañana, oye, ¿cómo hacemos que la prueba sea rentable, pero que sea asequible? Ahí es donde está el arte de lo que nosotros realmente hacemos. Entonces, mientras que hace 20 años, con tomar la muestra, procesar el resultado y entregar informes bastaba, ¿cierto? Teníamos una posición dominante en el sector salud, pues el escenario cambió. Ahora, el paciente ¿qué espera? Rapidez. El paciente cree que todo lo hacemos ya y todo lo quiere ya, ¿cierto? ¿Y por qué? Pues porque es que antes, cuando un familiar, por ejemplo, viajaba, se iba a Estados Unidos, ¿sí? Uno esperaba, generalmente en Colombia, el fin de semana llamaba, el domingo. Entonces todos éramos el domingo sentados al pie del teléfono, a ver cuándo sonaba, ¿cierto? Y todos íbamos a despedirlo al aeropuerto, cuando vuelvo a ver a mi tío. Ahora no, ¿cierto? Yo viajé ayer de Colombia para acá, le digo a mi hija, mi amor, mañana voy para México. Ah, bueno, chao. Y yo, pero ven, ¿no quieres ir al aeropuerto a despedirme? ¿Para qué? No me vas a ver en toda la semana. Allá no hay internet. Me haces una videollamada y te veo. ¿A qué horas viajas? A las 6 de la mañana. No, llámame cuando aterrices y yo te veo. ¿Por qué? Porque entienden que el mundo cambió. Hoy la globalización de la información es total, ¿cierto? Antes era el gerente que iba y recibía una charla y hasta que el gerente no venía y me contaba la charla yo no sabía ni idea. Hoy mi jefe va a ver una charla y cuando llega a decir, jefe, ya la vi en YouTube. Tenemos transmisión online, ¿cierto? Entonces el mundo cambió y ahora el paciente exige no solo que le tomen la muestra, sino una experiencia, un trato humanizado. Pero también quiere tecnología, ¿cierto? Que el resultado me llegue al celular. Y ahí tenemos que entender las múltiples generaciones. Esto nos pasa en Colombia. Las personas mayores, uno le dice, le voy a mandar la prueba al correo. No, yo la vengo a reclamar, porque ese es su programa de pensionado, ir a reclamar la prueba. Pero tengo un grupo de pacientes que quieren que el resultado llegue al celular, ¿cierto? Que el resultado esté online, que suba de una vez a la historia clínica, que no tengamos que digitar los resultados, pero que ese resultado sea confiable y que tengamos una comunicación clara. Cada vez el paciente pide disminuir la asimetría de información. Yo lo noto mucho en los médicos. Yo soy médico, analizo mucho a mis colegas. Yo cuando veo a un médico hablándole a un paciente, yo digo, él cree que está hablando con otro médico. Porque le empieza a hablar en términos que él entiende y el paciente lo mira y empieza. Yo les digo en los talleres, mire, cuando el paciente empieza, la neurona está así. No está entendiendo nada. Y si hace esto, está estresado además, no solo no entiende, se estresó. Porque es que en este ejercicio ya tenemos que entender que la competencia no es solo con el resultado, con entregar un resultado, sino en la experiencia. ¿Cómo es la experiencia que vive el paciente en todo el proceso? Desde el agendamiento, la bienvenida, la consulta, el seguimiento y cuál es el final, la experiencia. Es que yo lo recuerdo antes en el laboratorio, uno se tenía que tomar una prueba de laboratorio y uno tenía que llegar al laboratorio a las 6 de la mañana a ver si quedaba de primero en la fila para alcanzar a llegar a trabajar. Ahora no. Ahora mi mamá tiene que pedir una cita, yo le pido la cita y ¿a qué horas tengo que ir? A las 8, mamá. ¿Y por qué a las 8? Porque le saqué el turno a las 8. ¿Por qué no más temprano? Mamá, usted desayuna y queda desocupada. Deje que a las 6 vaya el que tiene que ir a trabajar. Porque para eso se agenda. Usted no tiene que ir a las 6 para que la atiendan a las 8. Usted va a llegar a las 7:40. Hace el proceso y a las 8 está atendida. Es entender que el mundo cambió y ahora los pacientes nos comparan no solo con otros laboratorios, sino con otras experiencias en otros sectores. Y lo vamos a ver ahorita que profundicemos un poco en el tema de innovación. ¿Qué es lo que hizo que Netflix se quedara y que Blockbuster quebrara? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que Uber se quede, ¿cierto? Y los taxis en ciertos países fracasen? ¿Por qué no hay Uber en Japón? Y cuando usted va a mirar el Uber en Japón, el tema es de servicio. Al final, la razón de que Uber se posicione es el servicio. Entonces, en ese escenario, nosotros tenemos que entender algo. La recompra
es el examen que nosotros presentamos en el laboratorio todos los días. Que el paciente quiera volver cuando le toque volver, porque recordemos que nosotros estamos en un negocio distinto. Un paciente no se levanta un día y dice, no tengo nada que hacer, me voy a ir para el laboratorio, a ver qué prueba nueva hay para estrenar. No, el paciente no piensa eso, pero sí que necesito que piense. Yo necesito que mi paciente piense que cuando le manden un examen diga, voy a ir a este laboratorio, porque allá me siento seguro, porque allá está mi historia, porque allá me conocen. De eso se trata. Entonces, ¿por qué un paciente vuelve? Un paciente vuelve probablemente por el precio, probablemente por ubicación, pero vamos a ver que ambas variables son elásticas. El paciente está dispuesto a pagar más y el paciente está dispuesto a desplazarse si encuentra precisión diagnóstica, trato humano, cumplimiento, consistencia en los resultados. Y nuestro ejercicio se centra en retener al paciente, ¿cierto? Que ese paciente recompre los servicios. Aprendemos de otros sectores, ¿cierto? Los que venden carros, los que trabajan en empresas consorcios automotrices, ellos tienen una agenda donde a usted lo llaman una vez al año, pero él tiene marcado cuándo le vendió el carro. Y él sabe que al 5.º año es donde empieza a decirle, ¿va a cambiar el carro? El primer año no lo llama uno a decirle que va a cambiar el carro, a recordarle el mantenimiento, a decirle cosas, pero ellos saben que es cada 5 años que tienen que llamar. Nosotros cada cuánto deberíamos llamar a nuestros pacientes para que se hagan sus exámenes de seguimiento, a recordarles. ¿Cuándo es el momento oportuno y adecuado de recordarle al médico para que le haga el seguimiento a sus pacientes? Porque a veces el médico está tan ocupado en otras cosas que no se da cuenta de ese pequeño detalle, oye, este paciente no volvió y debería de traerme el control. Y no hay nada que comprometa más a un paciente que el médico o la institución de salud lo llame y le diga, mire, estamos muy preocupados por usted. O sea, yo no lo voy a llamar a decirle, oye, he vendido poquito. A ver si vienes y te tomas un… No. Hace 6 meses usted no se hace un control de su glicemia. Es muy importante por esto y porque él tiene un beneficio real. O sea, no le voy a tomar una hemoglobina glicosilada cada 8 días. Pero sí los exámenes que sean pertinentes. ¿Por qué? Porque cuando yo logro retener al paciente, el paciente recompra, pues me recomienda nuevos pacientes. Y no hay nada más valioso para nosotros que el voz a voz. Porque usted necesita un examen y usted sí, usted puede buscar en internet, pero usted le va a preguntar a alguien, ve, ¿dónde te los tomas? ¿Qué me recomiendas? El voz a voz es fundamental en este proceso, con el médico, con el paciente y en general en el sector donde nosotros nos movemos. Es por eso que cuando hablamos de esas 2 primeras variables y decíamos calidad técnica, claro, no voy a profundizar, esto lo hemos hablado a lo largo de la jornada. Tenemos que tener exactitud, precisión, controles de calidad, trazabilidad, validación, eso todos lo sabemos. Yo le voy a hacer un pequeño zoom a esta otra línea, a la calidad percibida. ¿Qué tan conscientes somos de nuestros tiempos de espera? De nuestro proceso, ¿qué tan fácil es llamarlos a ustedes para agendar una cita? ¿Qué tan fácil qué tan amigable es su página web? Si un paciente necesita alguna información, ¿mi página web es una fuente? Busque aquí, que aquí lo va a encontrar. ¿O prefiere preguntarle a la vecina? Es lo que nos pasa a los médicos. Miren los pacientes cuando salen de un consultorio médico. Apenas salen, lo primero que dicen es, jefe, señor, ¿me explica? Y el doctor no le explicó, sí, pero no le entendí. Por eso es que muchas veces terminan haciendo lo que la vecina dice que hay que hacer. Porque uno termina llegando donde la vecina diciéndole tengo un dolor y la vecina lo termina formulando a uno. ¿Por qué? Porque no se fortaleció la alianza. ¿Qué nos dice la evidencia en esta dimensión de la calidad percibida? Ellos dicen, mire, más del 50% de los pacientes no reciben información de la prueba que le van a hacer, el médico no le explica. Es más, con todo respeto, pero con toda honestidad, los médicos no sabemos, el de tapita roja, no sabemos para qué es. Uno los manda casi que a todos en ayunas, eso es lo que uno les dice. ¿Tienen que ir en ayunas? Sí. ¿A dónde va él a buscar información? Pues debería ser el laboratorio, la fuente, la página, pero ¿qué nos dicen ellos? Mire, uno va y pregunta, hablan en términos que uno no entiende.
Hablan a la carrera, dan media vuelta y se van. Esa es la experiencia que los pacientes cuestan en general. Y ahí es donde tenemos oportunidad. ¿De qué? De mejorar la amabilidad. De entender los tiempos de espera. No es lo mismo la persona que se va a tomar una prueba de laboratorio, que es pensionado, ¿cierto? Que como decimos en mi tierra, desayuna y queda desocupado. Entonces el programa es irse para el laboratorio, se entretiene. Al empresario que está de afán o el empleado que tiene que cumplir horario. Y los tiempos de espera no son lo mismo. Para nosotros es normal que una prueba especial se demore 8 días. Para ellos no, es 8 días de incertidumbre. Es 8 días sin saber qué va a pasar de su vida. Es un choque emocional. Entonces, ¿dónde nosotros podemos gestionar todas estas variables? ¿Cierto? La empatía, la claridad en el lenguaje, para que el paciente tenga lo que llamamos en humanización una historia para contar. ¿Cuál es la historia para contar que tienen sus clientes de ustedes? ¿Cuál es la historia para contar que tienen sus pacientes de ustedes? ¿Cuál es la historia para contar que tienen sus médicos de ustedes? Esa es la esencia cuando hablamos de liderazgo y propósito. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener un resultado perfecto. O sea, la prueba fidedigna, con todos los controles que mencionaron ahorita, ISO 15189, le brota por los poros a ese laboratorio. Pero él no se acuerda de nada de eso si la espera fue larga, si la recepcionista no le miró a los ojos, si nadie le explicó. El resultado puede ser perfecto, él va a buscar otra fuente. Porque todos buscamos donde nos sentimos importantes. Eso es fundamental, eso marca la diferencia. Por eso, en servicio al cliente, siempre le insisten a usted, háblele al paciente por el nombre. Funciona total. Eso en PNL uno lo entiende muy bien. Yo viajo mucho por el trabajo que hago y yo siempre que en el aeropuerto tengo un problema, yo llego al counter donde me está atendiendo y lo primero que hago es mirarle el gafete a la persona que me va a atender y la llamo por el nombre. ¿Qué es lo primero que pasa? Me mira. Pero cuando yo le digo, hola Lorena, Lorena inmediatamente dice, uy, llegó un conocido, me mira. Sí, señor. Cuando ve y no me reconoce, vuelve y baja la cara. ¿En qué le puedo servir? Lorena, vuelvo y la llamo por el nombre. ¿Por qué? Estoy jugando, estoy activando un núcleo en el cerebro que va asociado a la gratificación. A todos nos gusta que nos traten por el nombre. Entonces son esos pequeños detalles que nos hacen inolvidables y que hacen que seamos capaces de perdonar otros problemas. Entonces hay situaciones, oiga, aquí la comida no es tan rica, pero me tratan tan bien. El mesero sabe que a mí me gusta con doble jugo. El mesero me da 2 tajadas, o sea que a mí me gusta la tajada. Esa experiencia es lo que cambia la historia para contar que tiene el paciente. Por eso, claro que hay que garantizar que el resultado sea perfecto, pero si no asegura los otros elementos, ese paciente no vuelve. Y si ese paciente no vuelve, es un paciente menos y es el voz a voz. Entonces, surge una pregunta. ¿Cuál es el negocio real del laboratorio? ¿Quiénes están de acuerdo en que vendemos pruebas? Poquitos, ¿cierto? No funcionó el sesgo de prueba social, ¿sí ve? Si yo levanto la mano, varios me van a copiar. No, realmente en el laboratorio no vendemos pruebas. Lo que nosotros vendemos es tranquilidad. 56% de los pacientes que se toman un examen no lo quieren reclamar, le tienen miedo al resultado. Si es una biopsia o un marcador tumoral, 65% están convencidos de que es un cáncer y se van a morir, sin esperar el resultado. Entonces, ¿qué es lo que esperan ellos? Tranquilidad, confianza, certeza, seguridad, cercanía, poder preguntar. Sentirse reconocido, bien atendido. Por eso yo digo, los sistemas nos ayudan tanto cuando llegamos y tenemos turnero, que uno coge el turno y tiene que meter la cédula, a la persona que lo va a llamar ya le sale el nombre, porque tenemos la base de datos. Trátelo por el nombre. ¿Qué le cambia? Nada, pero la experiencia para el paciente sí es diferente. Se trata de entender que en todo ese proceso, nuestro ejercicio va a ser la recompra. ¿Por qué? Porque captar un cliente nuevo cuesta mucho. Pero es que yo estoy más en el negocio de las licitaciones y las grandes licitaciones. Bueno, pierda una licitación y verá cuánto cuesta.
gánese una nueva. ¿Cuánto cuesta el trabajo? ¿Cuánto trabajamos? Entonces, si yo me gano, lo tengo que cuidar. Ahí es donde está la esencia de nuestro negocio y del crecimiento y de la experiencia que tenemos en nuestro negocio. Por eso, piense que ese paciente satisfecho vuelve, recomienda, trae nuevos clientes y genera crecimiento sostenible. ¿El solito? No. De la mano yo tengo que tener otros elementos, como por ejemplo entender el cliente. El médico que ordena también es un cliente. El médico que me recomienda. El médico le dice al paciente, hombre, tómese este examen, pero tráigalo de este laboratorio. El paciente hace caso, porque el médico es su referente. Entonces yo tengo que entender que ese médico que genera la orden también es un cliente y él busca resultados confiables, soporte técnico, ¿cierto? Lo veíamos esta mañana en la primera charla. Toda esa información de qué tanto nos acercamos nosotros a nuestros médicos, a darle información adicional. Sí, doctor, usted pidió este examen, en el examen adicionalmente salió esto. O si necesita cualquier información. ¿Cómo nos estamos relacionando nosotros con ellos? O simplemente él manda exámenes, yo mando resultados. Y no nos conocemos, no nos vemos, no nos entendemos desde la necesidad real. Porque muchas veces el médico va a necesitar asesorías. Ustedes conocen más de los equipos que el médico. Los médicos, en el mejor de los casos, sabemos ordenar la prueba. Pero ahorita que yo estoy en este escenario del laboratorio clínico, ¿sí? Cuando yo entré a trabajar en la empresa hace 4 años y yo vi toda la gama de equipos que manejan el laboratorio clínico, yo le hice una pregunta a mi jefe. ¿Me tengo que aprender esa vaina? No, perfecto. Me quedé con 15 días de lo que llamamos en Colombia, hice 15 días de bacteriología. No, o sea, no entiendo cómo ustedes dominan esa cantidad de equipos, de verdad, me parece retador. Entonces, como médico a veces uno no entiende las pruebas, a veces llegan pruebas nuevas y los médicos no entienden su utilidad, entonces a veces hay que acercarse y decirles, vea doctor, llegó esta prueba nueva, esta prueba le sirve para esto, para esto, para esto, y eso es agregar valor a una relación. Y esa relación es lo que va a generar el crecimiento sostenible. Ahora, lo que todos queremos, disponibilidad. Si algo vivimos pandemia, ¿qué aprendimos de la pandemia? En pandemia aprendimos a hacer muchas cosas, a utilizar los medios, la teleconferencia, la virtualidad. ¿Qué tanto de eso podríamos volver a utilizar o optimizar? O sea, a mí que me encantó de pandemia, a mí ya me van a tomar las pruebas a mi casa con el seguro que yo tengo en Colombia. Entonces a mí me encanta, cuando tengo tiempo que van a la casa, si no, yo voy, porque pues a veces quedarse esperando también, pero fueron cambios. ¿Qué de eso sirve? ¿Pero qué le gusta a él? La disponibilidad de que poder levantar el teléfono, tengo una duda con este resultado. Doctor, con toda confianza. De eso se trata la dinámica relacional. Por eso el laboratorio exitoso no siempre va a estar en el que sea más grande, en el que tenga más equipos o el que tenga más presupuesto. No ganó el equipo más costoso del mundial. Habían equipos que costaban mucho más, de países mucho más grandes, ¿cierto? Con técnicos que le pagaban mucho más y no ganaron. Porque es que en la fórmula del éxito no está solo eso. En esa fórmula nosotros tenemos que entender algo que es fundamental, la cultura, la forma de hacer las cosas al interior del laboratorio. Los comportamientos y los valores vividos y compartidos. La calidad es cultura, si tenemos una cultura de calidad. Porque es que si no es cultura, pues si no me ven no lo hago. La humanización es cultura, la cultura de saludar, de mirar a los ojos, de contestar las preguntas, de guiar a la persona dentro de la institución. Luego viene la actitud, y la actitud es un reflejo del liderazgo. El equipo es un reflejo del líder. Algo que me sucede a mí mucho cuando hago la escuela de humanización es que siempre me dicen, claro doctor, escuela de humanización, perfecto, aquí están las auxiliares y aquí están los recepcionistas. Yo le digo, listo, perfecto. Yo llevo hablando de humanización casi 20 años. Yo ya me vi la película. Cuando terminemos la escuela, vamos a venir, vamos a hacer la evaluación, ¿cómo les pareció? Y va a haber un auxiliar que va a levantar la mano y va a decir, oiga doctor, muy chévere,
Esa charla de inteligencia emocional me pareció genial. Una pregunta, ¿mi jefe para cuándo? La de comunicación es muy buena, ¿el médico para cuándo? Porque es que aquí el que más grita es mi jefe. Mi jefe quiere que atendamos bien la gente, pero él nos trata a los gritos. Mi jefe nos dice que el cliente es lo más importante, pero él no le gusta atender al cliente difícil. Se lidera con el ejemplo. Por eso hablamos de la actitud. Por eso el ejercicio que en el flyer decía liderazgo con propósito, aquí decía la actitud lo cambia todo. Porque la actitud es un reflejo del liderazgo. Por eso la primera ley de John Maxwell, la ley del tope. Hágase una pregunta. En los últimos 6 meses, vamos a dejar los primeros 20 días de enero de vacaciones. 6 meses, del 20 de enero a hoy. ¿Cuántos libros, cuántos podcasts, cuántos videos sobre liderazgo has leído, escuchado o visto para potenciar tus habilidades y las de tu equipo? El equipo no crece por inercia. Por eso los colaboradores se van, ¿cierto? Cuando hablamos de talento humano, el talento humano renuncia al jefe. Pero cuando yo estoy en una buena cultura, a mí me pueden ofrecer más plata al frente, yo digo, pero no voy a trabajar tan rico, no me voy a sentir tan bien, no voy a crecer y evolucionar como en esta organización. De eso se trata. Esto es lo que hace realmente a un laboratorio exitoso, porque al final todo eso se refleja en el servicio. El servicio es el reflejo de esos elementos. Entonces el servicio y la calidad percibida no es un accidente. La calidad percibida es un proceso que se diseña, la experiencia se diseña y luego la cultura lo garantiza. ¿Por qué? Porque como decía Peter Drucker, la cultura se desayuna la estrategia. Esto no se trata de lo que decimos, se trata de lo que hacemos. Por eso hablemos de lo que hacemos, innovación. Hablamos de innovar. ¿Cuál es el gran problema? Hackear nuestro cerebro. A nuestro cerebro no le gusta innovar, a nuestro cerebro le gustan las rutinas. Le apuesto que a alguien le ha pasado esto. Sale del trabajo, va para su casa, pone Waze, ¿cierto? Arranca por la ruta normal, de pronto Waze lo desvía y usted no piensa, uy, tan chévere Waze, una ruta mejor. Uno dice, ¿y por qué por ahí? No, es que por ahí no, yo me voy por acá siempre, aquí es derecho. Y uno pelea con Waze y no le hace caso. Y más adelante, ¿qué se encuentra? Un accidente, un trancón, una vía cerrada. ¿Por qué? Porque nos está sacando de nuestra, comillas, zona de confort. Entonces el primer elemento que nosotros tenemos que pensar en innovación es perder el miedo al cambio. Blockbuster, todos conocemos la historia de Netflix y Blockbuster, ¿cierto? La gran mayoría conocen la primera parte. La primera parte es cuando Netflix, en un momento difícil, le dice a Blockbuster que lo compre y Blockbuster dice, ¿para qué? Hasta ahí conocemos la historia y Blockbuster después se quebró y Netflix es lo que es hoy. Pero hay otra parte de la historia. Antes de que Blockbuster se quebrara, el CEO de Blockbuster monta toda una estrategia para convertirse y migrar a plataformas, tal cual como lo planteaba Netflix, pero de manera interna. Pero ¿cuál fue el problema que él tuvo como CEO? Al interior de la organización se sintieron amenazados por el cambio, prefirieron cambiar el CEO y la historia la sabemos. Entonces cuando piensa en innovar, pierda el miedo a innovar. Innovar no es solo comprar el último equipo, eso es innovación, claro que sí. Pero no solo innovamos en eso, podemos innovar en procesos, en la forma en que hacemos las cosas. Automatizar el WhatsApp, tener agentes con IA para que resuelvan los problemas y no esperar a que mi call center sobresaturado responda a las 3 o 4 horas. No, doctor, pero es que el problema no es la espera, ya coloqué musiquita. Todos sabemos lo que significa cuando uno le contesta, señor, espere un momento, y le ponen, tarán, 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 ya, usted ya se empezó a enojar. ¿Qué puedo hacer diferente cuando ley de Paretos, el 80% de los problemas se los puede autogestionar el paciente? Si yo tengo eso, yo automatizo con agentes de IA y libero tiempos y movimientos, ¿cierto? Pero también puede ser digitalizar los informes, brindar información adicional
A los médicos, algo que nos encanta, cuando uno llega al examen del laboratorio y uno tiene los patrones de referencia a un lado. Yo soy médico, me gradué hace 25 años, 26 realmente ya. Y a mí todavía la familia, llevo trabajando en el ámbito administrativo más de 20 años y todavía tengo unas tías divinas, todavía me mandan los resultados a mí, todavía me creen. Me tomé un examen y yo, ay, qué bueno, tía, usted me los mira, claro, pero mándeme el examen, porque yo que miro el patrón de referencia para acordarme. Yo, el día que vaya a un laboratorio y no tenga patrón de referencia, le voy a decir, tía, vaya a otro laboratorio. ¿Por qué? No me gustó ese laboratorio. Esos procesos, antes no los teníamos, antes no los sabíamos de memoria, pero si yo mejoro la recepción, si yo automatizo los recordatorios, si yo capacito al personal, si yo cambio el proceso, la forma de hacer las cosas, todo eso es innovación. No todo es innovación disruptiva, hay innovación de procesos. Nadie sabe mejor lo que usted tiene que cambiar que su personal. Cuando hablamos de desperdicios, hay un elemento en los desperdicios que es no escuchar al personal de la organización. Usted quiere cambiar un proceso, hable con ellos. Pero a mí me encantan las organizaciones porque los cambios los hacen por allá. De pronto aparece el ingeniero de sistemas, cambiamos la plataforma y vaya a ver usted el front sufriendo. Pero mira, es que el front dice, se está quejando, doctor, es que se queja mucho, mire cómo se ve de bonita. Mire, ¿no le parece divina? Sí, parece divina, pero a ellos que están en la operación los complicaste. Porque antes hacían todo en una sola pantalla, ahora se tienen que salir y volver a entrar. Pero es que la interfase, pues sí, la interfase es divina, al cliente final no le sirve. Innovemos, pero también capacíteme al personal. Entienda que su proceso de crecimiento y de evolución tiene que ir de la mano de la innovación. La IA, la inteligencia regenerativa, todos los procesos de automatización de telemedicina avanzan a una velocidad impresionante. Hay que entenderlo. O sea, yo lo reconozco, yo peleaba con eso. Ahora no. Si ustedes ven muchas de las diapositivas aquí, pues lo hice al revés. Primero la hice yo, después le hice a la IA, hágala más bonita. Primero le hice yo, cualquier idea, pero lo tenías que hacer al revés, dile que te la haga. Y yo no he llegado a esa fase. Todavía confío en mis propios resultados, pero sí me ha facilitado mucho sistemas de información, a aprender a hacerlo. ¿Qué podemos hacer diferente en ese proceso? ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué tan preparado está usted? ¿Cuántos de las personas en su organización se están formando en todo lo que es IA y nuevas tecnologías? ¿Tiene un área dedicada a explorar la IA? ¿Su laboratorio tiene una app del laboratorio donde el paciente entra, agende, consulte resultados, interactúe con usted? Ahí es donde está el proceso. Ahí es donde tenemos que estar todos. Y ahorita los pelados vuelan en eso. Las nuevas generaciones vuelan en eso. Entonces uno tiene que entender, uno no tiene que pelear con el celular, uno tiene que saber para qué lo usa. Porque es que la dinámica es sencilla, mire, esta anécdota es que es real. Mi mamá, que me decía a mí, mire Juan, mi hijo, pegado el celular. Y entonces écheme cantaleta. Entonces un día me fui yo a hablar con mi hijo. Hijo, es que la abuela, Entonces mi hijo, como buen adolescente en su momento, no me habla, sino que hace esto. ¿Cierto? Le muestra a uno el celular y no. Estoy estudiando francés. Mamá, no le vuelva a decir nada, está estudiando francés. Yo no aprendí ni siquiera inglés, él ya va en francés, déjelo quietico. Entonces, ¿qué hice para quitarme el problema con mi mamá? Le regalé una tablet. Ahora, mientras que mi hijo estudiaba inglés y francés y hacía cursos y utilizaba el celular para todo eso, mi mamá me hizo salirme de Facebook. Que la mamá llega a Facebook, uno se sale, porque uno publica cualquier cosa, te amo, hijo. Y yo, ay, mamá, no son sino 1500 personas viéndonos. Cada quien utiliza la tecnología para lo que la sabe usar. Por eso es importante que usted conozca cuál es el potencial que hay en todas estas herramientas para su proceso evolutivo. Eso sí, la innovación empieza aquí, con actitud. ¿Para qué la voy a usar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo visiono yo el laboratorio del futuro? Partiendo de la base. Esto es fundamental. Mire, el activo más importante
es el talento humano. Antes uno tenía que tener capital, ahorita uno hasta a punta de préstamos tiene equipos. Uno consigue el equipo que quiera. Antes la gente tenía que hacer un viaje hasta Japón para conseguir un equipo, ahora no. Ahora usted abre TIN, busca por internet y compra el equipo. Pero la gran diferencia que tenemos es el talento humano. Los procesos yo los puedo copiar. Una organización está acreditada, yo le puedo copiar todos los procesos. Pero la cultura organizacional de ser adherente al proceso y ejecutar el proceso y sentirlo, eso no lo puedo copiar. Eso lo es cultura organizacional. Por eso es fundamental entender este elemento. Personal extraordinario, resultados extraordinarios. ¿Qué tanto tiempo, dinero y enfoque le dedica usted a su equipo? Yo le hacía una pregunta, los póster, ¿cuántos póster fueron? ¿Cuántos se presentaron? ¿Todos son de la organización? ¿Por qué? Ese es el reflejo de lo que yo hago con el talento humano. Ese es el reflejo, porque lo que hace ese equipo es el reflejo de lo que yo como líder le estoy transmitiendo y le estoy diciendo lo que es importante. Entonces, ¿cuáles son las características que tiene ese personal extraordinario? Primero, actitud positiva. Mismo día, misma hora, mismo salario. Jefe, ¿qué hay para hacer? ¿Qué toca? ¿Cierto? Y en el laboratorio del frente, mismo día, misma hora, mismo salario, mismo cargo. Se acaba el mundial. Ya no nos vuelven a dejar salir temprano. Ya no hay fanfest. Bueno, yo sé que ustedes no tienen un problema con el que tenemos nosotros en Colombia. Nosotros en Colombia tenemos 17 festivos al año. Entonces la gente la pasa pensando, ¿cuándo es el próximo festivo? Segundo elemento, la empatía. La empatía se entrena, la empatía se desarrolla. Hay gente que es poco empática, sí, pero se entrena. ¿Cómo lo entreno? Capacitando al talento humano en competencias blandas. A todos los que trabajan en el laboratorio les enseñaron a tomar una muestra. ¿A cuánto les enseñaron? A mirar a los ojos, a ponerse en el lugar de ese paciente. Es que a usted le da miedo que le saquen sangre, es tan bobo. Claro, usted toma 30 muestras diarias, a esa persona puede que no le hayan tomado un examen en 10 años. A mí me pasó hace unos meses que fui a donar en la empresa, hice todo el proceso porque me daba pena porque pedían y nadie arrimaba, yo, qué pecado, voy a ser empático. Yo termino esta reunión y paso. Me hicieron todo el proceso, cuando me senté, apenas vi que, oiga, no, todo lo que ha avanzado la tecnología y seguimos con semejante aguja para donar sangre. O sea, la tecnología por aquí no llegó. Es la empatía, cuando uno le dicen tranquilo, respire profundo, mire para otro lado. Yo les digo siempre en la charla, eso es sencillo. Dígale, sí, vea, nosotros entendemos que usted le tiene miedo a las agujas, por eso le tocó conmigo. Yo tengo la mejor mano de todo el laboratorio. Puede que eso no sea cierto, pero uno se cree las mentiras que se quiere creer. Así somos los seres humanos, ¿cierto? Entonces, claro que tenemos que actuar con calidad técnica, profesionalismo ante todo, ¿cierto? Y aprendizaje continuo. Por eso yo les preguntaba ahorita, en los últimos 6 meses, aquí que tengo un grupo de líderes, ¿qué es lo que han hecho en pro de desarrollar su liderazgo? Porque ese es el reflejo del equipo, ¿cierto? Los pacientes recuerdan las personas, no recuerdan los equipos. ¿Usted cree que un paciente se acuerda cuál era el catéter? O él pregunta, me voy a tomar un examen de sangre. ¿Qué cuadro de química tiene usted? ¿Qué equipo tiene? ¿Qué plataforma tiene? ¿Qué GIS tiene? El paciente llega y dice, ¿me va a doler? ¿Cierto que no duele? Eso no se demora, pero me va a salir bien, ¿cierto? Eso es lo que piensa un paciente. Entonces, si estamos de acuerdo en que lo más valioso es el talento humano, nunca deje de capacitar. El capacitar el talento humano no es un gasto, es una inversión. Si le aplicamos el ROI que nos enseñó ahorita la maestra Giselle, igualito. Para la próxima, construyo la fórmula, maestra. Cuando la vi ahí en el ROI dije yo, ay, me faltó la fórmula. Fue pucha, pero para la próxima, estamos en proceso de aprendizaje continuo. Entonces dicen, no, pues que capacitar es un gasto, y si se van, no, el problema es que no los capacite y se queden. Eso sí es costosísimo, porque entonces usted entra en el cementerio de la no innovación.
Un colaborador capacitado, ¿cuáles son sus fortalezas? Reduce errores, desperdicios, costos, calidad, referencia, ¿cierto? Posicionamiento. Un colaborador capacitado brinda una mejor experiencia al cliente interno y al cliente externo. ¿Y por qué le hablo aquí del cliente interno? Qué rico trabajar donde a uno lo tratan bien. El clima laboral es fundamental. Y si yo quiero tener buenos colaboradores, mi clima laboral tiene que ser 10 puntos. Aumenta la fidelización. La fidelización del cliente externo y la fidelización del cliente interno. ¿Cuánto nos cuesta la rotación? ¿Cuánto nos cuesta el reentrenamiento? En tiempo, en desperdicios. Entonces mire que cuando hablamos de capacitar, de generar este tipo de espacios, de permitir que los colaboradores vayan, de generar espacios al interior de la organización, lo que va a buscar es que ese laboratorio avance hacia el crecimiento sostenible. El cuarto elemento de la fórmula, ¿cierto? Un laboratorio de referencia. ¿Y por qué un laboratorio de referencia? Porque es que si todos lo hacemos de todo, al final, pues todo se vuelve relativamente costoso. Porque hay pruebas que son muy pocas en volumen, que son muy costosas y que puede bajar el costo es por volumen en procesos centralizados. Y porque no necesariamente yo lo puedo hacer todo. ¿Qué me permite tener un aliado estratégico, un laboratorio de referencia? Pues lo primero, amplío mi portafolio con cero inversión. Es que ese es el mejor negocio. Yo me voy a enfocar en lo que yo soy bueno, en lo que yo tengo que hacer, pero lo otro que es complementario, ¿cómo me integro? ¿Cómo busco ese aliado estratégico que me permita ampliar el portafolio, acceder a pruebas especializadas, ¿cierto? No decirle al paciente yo no lo hago, busque a otro, pues el paciente se lleva la prueba que se iba a hacer conmigo mal la especializada, sino que yo le vendo el paquete integral, yo le resuelvo todo, ¿cierto? Reduzco las inversiones, pero disminuyo riesgos. Como decían ahorita, es que cuando empezamos a hacer el mapa de riesgos todo es un riesgo, y el riesgo de la inversión, y de la infraestructura, y el talento humano. Lo veíamos esta mañana en inmunofluorescencia cuando nos decían la lectura de la prueba, el entrenamiento. Entonces mire que hay muchas variables que nos permiten acceder a eso. El paciente no necesita saber quién realiza la prueba. Esto para ustedes es mucho más claro que para nosotros en Colombia, nosotros no trabajamos tanto en ese esquema, pero ¿qué quiere el paciente? Que sea confiable, oportuno y respaldado. Yo soy la cara al paciente, la reputación es mía, el goodwill es mío. Entonces, este laboratorio de referencia no lo vea como un proveedor, léalo como un aliado estratégico, donde yo me tengo que sentar, venga, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos creciendo los dos de la mano? ¿Cómo vamos creciendo en comunidad? O como lo dicen ahorita los coach holísticos, ¿cómo vamos creciendo en tribu? Vamos a hacer tribu, una tribu que va de la mano con calidad, una tribu que va de la mano con humanización, que va de la mano con crecimiento sostenible. Claro, que además sea certificado, eso le va a dar confianza al médico, voy a tener soporte científico, procesos estandarizados, menor riesgo operativo, mayor competitividad. O sea, este slide, el resumen un poco de la conferencia previa, ya la doctora lo presentó de manera brillante. Y para terminar, para ir cerrando este ejercicio, la actitud lo cambia todo. Una misma realidad son dos interpretaciones distintas. Ese relato que conocemos del señor que tiene una empresa de zapatos y manda a 2 vendedores al África, y el uno lo llama y le dice, jefe, aquí no hay nada que hacer, aquí todo el mundo anda descalzo, aquí no vamos a vender nada. Y el otro vendedor lo llama y le dice, jefe, aquí es el negocio. Aquí, vea, todo el mundo va a comprar zapatos, espere y verá. Depende cómo yo quiera interpretar la realidad. Entonces, en ese proceso es salir del concepto de si puedo o no puedo crecer, ¿cierto? Sino que la oportunidad está en qué debo aprender para crecer, qué debo hacer yo, en dónde me debo aliar con otros, dónde entra un aliado estratégico. Y como estos ejercicios son valiosos cuando uno se lleva algo, entonces quiero que te lleves estas preguntas. Es más, como decía mi profesor, no me crea, verifíquelo. Verifique lo que le voy a decir. Si tienes lápiz y papel, escribe la pregunta. Porque
94.5 de las fotos que le tomamos a las diapositivas no las volvemos a ver. Yo también tomaba fotos y también las borraba después. Cuando el celular le dice a uno falta de capacidad, ¿qué borro? ¿Qué borro? Ay, esta conferencia ya ni me acuerdo. Entonces, lo que nos demuestra la ciencia es que para activar el lóbulo temporal en el cerebro, escribir qué experiencia queremos que viva el paciente en mi laboratorio. ¿Cuál es la experiencia que yo quiero? ¿Qué es eso que yo quiero que el paciente diga y que sea mi diferencial? ¿Qué dirán los médicos de nosotros, cierto? En un año, ¿qué es lo que yo quiero que digan? ¿Cómo me visiono? ¿Qué procesos debo mejorar? ¿Usted puede llevar un consultor externo a que se lo diga? Sí. ¿El ejercicio lo puede hacer usted internamente? También. Simplemente quítese un momentico el ego y mírese. Por eso, cuando uno le dicen, como administrador, uno no es ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque usted ha visto un hombre frente al espejo, esté como esté, se para frente al espejo, estoy divino, esté como esté. Y más le dice, mi amor, ¿qué? Cuídeme porque vea cómo estoy. En cambio la mujer se para un día, como estoy de gorda, vea eso. 24 horas después se para, como estoy de flaca. Porque esa es la naturaleza de los seres humanos. Entonces esa mirada interna sin sesgos, ¿qué debo mejorar? ¿Y qué debe dejar de hacer? Esto es lo que a veces más nos cuesta. Hay cosas que hacemos que no agregan valor. Pero siempre lo hemos hecho así y esa es la respuesta. Venga, ¿y por qué hacen esto? Doctor, es que siempre lo hemos hecho así. Y cuando uno los cuestiona, es que ellos se replantean, ole, sí, ¿eso para qué? ¿Para qué imprimir esto si nadie va a mirar esta impresión después? Esto es a un año, pero como el ejercicio es más retador, el reto de los próximos 90 días. Porque es que si llevamos 6 meses y no hemos leído un libro, no hemos escuchado un podcast, no hemos visto un YouTube, pues el incentivo tiene que ser mayor. Entonces póngase esta tarea los próximos 90 días, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos quedan 6 meses para terminar el año. Porque es que si usted en 3 meses logra una acción para mejorar la calidad técnica, una acción para mejorar la experiencia del paciente y una acción para innovar, no me va a creer, usted lo va a verificar, usted va a decir, oiga, esto tiene sentido. Porque si no, esto se va a quedar allá, oiga, por allá nos dieron una charla, hubo un man que vino de Colombia, ¿cierto? No hablaba así como tan arrastrado, pues mi amor, ni tanto, no se le notaba tanto el acento, nos dio unas cosas, pero pues uno sale de aquí mañana al día a día y el día a día lo absorbe, la esquizofrenia del día a día. Como líderes hay que sacar un momento la cabeza, tomar aire y visualizar el futuro. Yo le dejo 3 ejercicios para los próximos 90 días. Y si usted es de una personalidad tipo 3 en el enneagrama retador, usted dice 90 días, no, 30. Perfecto, que sean 30. Nos vemos en Conaquín y me la cuenta. Pues para Conaquín me vuelven a traer, entonces nos vemos en Conaquín y me cuenta qué hizo. ¿Cuáles son esos laboratorios que van a prosperar? No van a ser necesariamente los más grandes, van a ser los que aprendan más rápido, eso sí, los que se adapten más rápido a los procesos de cambio, los que sirvan mejor, los que refuercen la confianza y los que construyan mejores relaciones. Nadie en el ecosistema de salud crece solo. Usted depende de médicos, usted depende de pacientes, usted depende de proveedores, usted depende de aliados estratégicos. Entonces es un ecosistema en el cual usted debe crecer. Por eso la actitud, si bien no resuelve todos los problemas, sí determina cómo nos enfrentamos a ellos. Por eso en la introducción yo le dije, después de todos los ejemplos del Mundial, quédese con España. España ganó el Mundial cuando no entró a pelear y se dedicó a jugar. La actitud lo cambió todo. Muchísimas gracias.